Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué tal estamos? Pues por aquí andamos. Vamos a charlar un rato. Ujú. Cambio de rumbo, de extinción y rebelión. Y sobre eso, eh, cogiéndote a ese tema que ahora nos explicarás, a qué cambio de rumbo te refieres, de extinción y rebelión, y las dudas de la izquierda española en estos momentos, tanto de la izquierda parlamentaria contra la parlamentaria, también a lo que te refieres, y podemos charlar un poco y darle vueltas, si te parece, y estar de acuerdo o en desacuerdo absoluto con lo que digas. Sí, sí, claro, claro. A ver, ¿Qué remedio queda? Vamos. a ¿Eh? ver, pues vamos allá. Cambio de rumbo, de extinción y rebelión. ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero a que recientemente ha salido una noticia. Es un grupo interesante, ¿no? Yo creo que ha sido un grupo potente que ha hecho cosas buenas de llamar la atención, ¿no? Mm. En torno a lo que plantea el título inicial, ¿no? Frente a la extinción, rebelión, ¿no? Es decir, destaca el hecho del riesgo de extinción de la humanidad, que a mí, vamos, yo creo que siempre es un poco exagerado. Es decir, lo que hay un riesgo de degradación fuerte de la vida social. Es decir, y no sé si podríamos equipararlo a otras épocas de la historia de la humanidad. Estoy pensando que retrocesos, lo que se entiende retrocesos como pérdida de calidad de vida o incremento de la violencia, de la inseguridad, etcétera, en el mundo ha habido varios. No, por centrarme, por ejemplo, lo que nos afecta aquí en la sociedad europea, hay una etapa que tiene además el nombre famoso de los siglos oscuros, que creo que es un nombre un poco tendencioso, pero es igual. Es un hecho de que, obviamente, en Europa, desde que acaba el Imperio Romano, que eso es allá por el año 300, 400, en esas fechas, pues vive situaciones de inestabilidad con invasiones y condiciones de vida muy incómodas, en que se retrocedió mucho, mucho, mucho. La vida fue muy difícil en aquellos tiempos. Sin embargo, en el siglo X, undécimo, hacia el año 1000, hubo un renacimiento potente de Europa. Yo recuerdo un libro que escribíamos y empezábamos el capítulo hablando de lo que se llama vulgarmente la Baja Edad Media del siglo X, del año 1000, 1050, 1100 hasta el 1450, ¿no? Esa etapa en Europa. Yo lo titulaba, vamos, éramos tres, El despertar de Europa. Es cuando Europa empieza a despertarse. Y, por ejemplo, había un detalle muy significativo, eh, que Europa tiene una costumbre de que todos los septiembres, de alguna manera, en general o con frecuencia en los meses de septiembre, cuando se acaba la cosecha y el verano, pues tribus y grupos del norte, los bárbaros, entraban a sacos, se llevaban todo lo que querían, robaban, mataban, violaban y se llevaban las cosechas, ¿no? Y ya de pronto encuentran una cierta estabilidad social y económica, y entonces hay una recuperación. Eh, Cuando la recuperación va muy bien y Europa se permite el lujo de invadir Palestina varias veces, ¿no? Para atacar, recuperar los territorios sagrados, pero también para luchar contra los musulmanes o todo el mundo musulmán, bueno, no es musulmán, sí, musulmán en general, desde Turquía con la caída de Constantinopla hasta Granada o Sevilla. Y entonces empiezan a recuperar terreno, a extenderse, a dominar el comercio, y el crecimiento de Europa, empiezan a nacer universidades. Y luego lo que viene es una peste negra que llega a matar al 40% de la población en muchas partes de Europa, al 40 y al 50% de la población. Eso es un desastre de que se vuelva a recuperar. Bueno, entonces, Extinción Rebelión, volviendo a lo inicial, pues es un grupo que se inicia en los años 18, me parece que es, o 16, 17, 18, y que se caracteriza por una serie de intervenciones muy potentes, muy, muy simbólicas, ¿no? Eh, de intervenir en situaciones ferroviarias, en manifestaciones contra Westminster, ¿no? Ocupar puentes, una serie de cosas que eran muy, muy significativas, llamaban mucho la atención, ¿eh?
y tuvieron un gran impacto social, ¿no? Después entraron en crisis porque la policía, como siempre, aprende a combatir, ¿no? Entonces, los intentos se logran en el momento en que logran bloquear una zona, un sitio en el que se regula el tráfico de trenes y provoca un cierto caos, perdona, ¿no? Entonces, hay un momento en que esa acción directa, que era lo que ellos predicaban, la acción directa, que era gente que hacía algo en un sitio, recordando tradiciones, ¿verdad?, antiguas. Tú sabes que eso es un lema muy propio de movimientos de la óptica o digamos, del ambiente anarquista. Lo importante es la acción directa y la acción directa que prefigura un mundo distinto, una manera distinta, ¿no? Todo eso conmigo haciendo muchas manifestaciones, pero en estos momentos han decidido que cierran el chiringuito, es decir, el chiringuito no, perdón, que se cierran, que cancelan todo, paran y abandonan esa lucha, ¿no? Abandonan esa lucha porque consideran que es un ciclo que está acabado, y que es un tipo de dinámicas que en este momento ya no son factibles, y que hay que pararse, pensar en qué hacer, y ver cómo se vuelve otra vez a conseguir movilizar a la gente, ¿no? Es decir, ellos hablaban en su momento de unas manifestaciones porque dijeron que iban a sacar a millones a las calles, no llegaron a los 100.000, pues tienen esa cifra. Y entonces es el tipo de acciones que se pueden hacer. Es decir, estamos acostumbrados los viernes, ¿te acuerdas?, que tuvieron una importante vida, una potencia. La Greta se convirtió en un personaje mediático, ¿no? Pero al final, bueno, ese tipo de protestas es una cosa que ha ocurrido siempre. Parece que en este momento están agotadas, es decir, no se logran de la manera en que se lograban previamente. Y eso es lo que provoca una situación en la que ellos dicen que conviene cerrar este ciclo hasta que encuentren nuevas maneras. O sea, mantienen una pequeña organización y van a volver a la declaración inicial de rebelión y van a ver cómo se puede volver a hacer acción directa, ¿no? En el supuesto de que sea lo que hay que hacer, acción directa, o que sea acción directa en el sentido de, porque las tácticas de lucha tienen que estar ideológicamente inspiradas, pero al final su valor se mide por la eficacia que tienen, por la capacidad de conseguir cosas, ¿no? Si no consigues cosas, pues de alguna manera no ha sido la táctica adecuada, ¿no? Entonces, nada más es un ejemplo sugerente, porque la cantidad de grupos que tú sabes que yo aquí siempre he defendido, ¿no?, de lo importante que es la dinamización de la movilización social y de la implicación de la sociedad civil en general en la vida política, incidiendo en la vida política, económica, social en general, pues hay que reconocer siempre que tienen la dificultad de que si no logran que cuajen una cierta infraestructura sólida que les dé continuidad, pues la lucha de algún modo desaparece, ¿no? Entonces, eso es una reflexión para toda la izquierda, ¿no? Es decir, ¿Qué es lo que te lleva a ti a plantear dudas o titular así, dudas de la izquierda española en estos momentos, tanto de la izquierda parlamentaria como la extraparlamentaria, el hecho o el ejemplo de extinción y rebelión? Bueno, sí, el ejemplo es un ejemplo concreto, es decir, de una movilización que en los años de existencia, ha sido unos cuantos, ¿verdad?, nunca ha pretendido entrar en la vida política, nunca, ¿no? Ha pretendido influir desde fuera y enmarcar la agenda de discusión política desde el exterior, pero sin entrar en política. El caso en España tenemos muy concreto que
El 15M fue un tipo de movimiento al estilo de Extinción-Rebelión. Salir a la calle, tomar las calles, y las tomaron, o las tomamos. Yo la verdad es que salí poco a la calle en aquella situación, no sé tú. No lo tenía muy claro y no salí tanto a la calle, ¿no? Pero sí estuve viendo cómo lo hacían, me acerqué un par de veces a la asamblea de mi propio barrio y fue un movimiento, ya vamos, repito lo que sabemos, ¿no? Que de alguna forma sí que dinamizó la vida política en este país. Quizá, en primer lugar, porque puso una agenda nueva en la mesa, ¿no? Es decir, de cuestionamiento de la democracia liberal tal como estaba en España, ¿no? De lo que había sido la transición, lo que había conseguido la transición y a donde había llegado. Y consideraban que, en definitiva, eso era de alguna manera insuficiente, claramente insuficiente, y que era necesario hacer algo más, ¿no? Hacer algo más que rompiera. La gente estaba hasta las narices de engaños, de falsas promesas, ¿no? Y convenía salir a las calles, tomar las calles, hacer una organización de abajo arriba, movilizar a la gente, una llamada directa, una acción directa, pero que luego, como tú sabes, al final se plasmó en una intervención política, ¿no? Sí, una opción política toma las riendas o capta el movimiento y se hace, bueno, representante parlamentario, digamos, Claro. a través de un partido político, Podemos, y dice, dejar las calles, yo represento en el Parlamento y vamos a conseguirlo, esto que nos proponíamos en las plazas, a través de la actuación parlamentaria. Ha sido un fracaso, desde mi punto de Pues vista, ¿eh? yo personalmente, decir, lo veo desde fuera, ¿no? De alguna manera, al final los movimientos sociales tienen siempre el problema de la estabilidad. Hay explosiones muy importantes en un momento determinado a través de la primavera. Y lo hubo en el mundo árabe, ¿te acuerdas, no? Sí. Casi en las mismas fechas. Y bueno, tomaron Wall Street. Y el Wall Street, me parece recordar que fue después de lo del 15 de mayo. Sí, pero esos movimientos aparecen, son fuertes, tienen, digamos, una epicrisis, es decir, suben a lo alto y después caen. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿En qué? Claro, porque no tienen estructura Y de muchos países permanencia, ¿no? árabes. ¿Cuál ha sido el resultado de ello, ¿no? Pues el de los árabes es un desastre. Bueno, Quizá en Túnez algo, no estoy seguro, pero el desastre mayor de la primavera árabe es el de Siria. y Egipto, vamos. Y bueno, y Egipto. Egipto, lo que pasa, claro, fue tomado el poder por la derecha más extrema, ¿no? Por los militares otra vez. Militares, fíjate. Pero en Siria lleva una guerra brutal, ¿eh? Y está costando vidas todos los días, vamos. Sí, sí, sí. Y no se remedia el asunto, no hay solución a la vista, ¿eh? Entonces fue un desastre. Es decir, la primavera árabe, que además se basaba en una toma de posición política pacifista, con el lema de que la violencia, hubo un libro famoso, a memoria no lo puedo citar, pero vamos, lo podía buscar inmediatamente y encontrarlo, porque lo tengo guardado aquí, ¿no? Pero no viene al caso. Que pregonaba esa necesidad de no hacer violencia, ¿no? De luchar contra el sistema sin entrar en la dinámica de la violencia, puesto que esa dinámica, lo que se pensaba en principio, es que repetía los modelos existentes y al final no conducía realmente a una modificación, sino que era más de lo mismo. Al final era más de lo mismo y por lo tanto no tiene sentido. Entonces, bueno, aquello tuvo su momento, pero al final, que te digo, no cuajó en nada que pueda decir, bueno, es que se logró la pera, ¿no? No. eh, se lograron muchas cosas muy interesantes, pero al final no cambiar. Pero eso pasó en el Mayo francés de alguna manera, ¿no? Pasó lo mismo. Y el Mayo francés casi tiró, bueno, de alguna manera tiró a De Gaulle del poder, ¿eh? O sea, lo sacó del Bueno, poder. tiró al gol de poder, la ha hecho puntual, pero significó un cambio a nivel mundial en costumbres sociales importantes y políticas. El Mayo francés no se puede, yo no lo compararía para nada con el 15M, más quisiera el 15M, ¿no?
No sé qué decirte, no sé qué decirte. Hubo un cambio muy fuerte. Yo creo que el 15M sí cambió la dinámica. El único problema es que, evidentemente, tampoco el mayo francés, me permito recordarte que prácticamente, aparte de cambiar en Francia, que no cambió excesivamente, porque posterior fue Giscard d'Estaing, me parece recordar, ¿no? Y me parece recordar que Giscard d'Estaing, bueno, era un presidente socialista, pero ya te cuento, ¿no? eh, Sus acciones, en algún caso, el famoso hundimiento del barco de ecologistas en Australia, ¿no? Con unos cuantos muertos ordenado por Giscard d'Estaing fue, o Mitterrand, no me acuerdo cuál de los dos fue. Creo que fue Quiero decirte que, y en Estados Unidos, toda la movida de aquellos, o sea, de los años 60, que fue también muy potente, condujo a un presidente como Ronald Reagan, que es el cuando pero se da yo el giro hacia más bien la... me centro en que el mayo del 68 significó un cambio social importante, yo creo que a nivel mundial, o sobre todo en las democracias liberales, desde mi punto de vista, en muchas Yo lo costumbres. que sé es que el mayo francés, que es el 68, lo que lo sigue en Inglaterra y en Estados Unidos es con la aparición de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y lo que le sigue, imitado rápidamente por los poderes realmente existentes en el mundo, a un triunfo de posiciones neoliberales. Es lo que viene, pero es mayo francés 68 y Ronald Reagan, habría que consultar los datos, pero vamos, llega al poder en el 70-72, no, no llega después. Y Margaret Thatcher un poco antes, es decir, y Margaret Thatcher es una clara posición de atacar contra todo eso. Bueno, estemos de acuerdo, estando de acuerdo con eso, tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan, como los que llegaran al poder post mayo del 68, por no situar los años concretos y hasta dónde extendemos el mayo del 68, no lo dejamos solo en mayo y en el 68, es que se encuentran con unas sociedades totalmente diferentes y dispuestas a otras cosas y no dispuestas a soportar lo que estaban soportando hasta el mayo o la revolución que significó mayo del 68, me refiero en las costumbres de la sociedad y en lo que las sociedades están dispuestas a aguantar, a soportar y los cambios que exigen aunque llegaran al poder político esas ideologías, ¿no? No se encontraron con una sociedad igual de pacata, retraída y encerrada en sí misma y anterior al mayo del 68. A eso me refería, la revolución más bien de tipo Sí, pero es decir, a raíz de aquello, esa revolución estuvo al aire y es lo que estamos cambiando en estos momentos, es una interpretación, claro, ¿no? Es sí, decir, comenzó la decadencia de los sindicatos, es decir, el nivel de vida que consiguieron la gente entre el 45 y el 68 fue muy importante, la mejora. Fue cuando nació la sociedad de consumo, de una manera ya brutal, ¿no? Y cuando nació, se incrementó una clase media con titulaciones universitarias. O sea, subió el nivel educativo. Y se generó un pacto social socialdemócrata que permitió mejorar las condiciones de vida laborales, porque los sindicatos tenían capacidad de lucha. Lo que triunfa a partir de ese mayo de francés, yo creo, o lo que termina cuajando al final, es una manera de entender la sociedad en la práctica profundamente individualista, ¿eh? Es una de las cosas que arrastramos, que es el neoliberalismo, ¿no? Y en ese sentido sí que se lucha mucho por las libertades, pero por las libertades individuales. Que es bueno, es importante. Yo no, yo siempre como cercano, vamos, como parte de las posiciones anarquistas, siempre te digo a ti, bueno, menos que las libertades democráticas de la democracia liberal, no quiero, ¿eh? Esas por lo menos. ¿Eh? La defensa del individuo y de su libertad y de su autonomía, etcétera, me parece una conquista innegable. Pero lo que sí está claro es que eso ha generado una sociedad profundamente individualista, ha provocado unos sindicatos profundamente debilitados, que siguen profundamente debilitados, y ha provocado una radicalización de una globalización que pasa olímpicamente
de plantearse cuestiones de tipo social y solidario. Es mi modesta opinión. Bueno, Si me apura, sin embargo, mm, lo del mayo, el mayo en España, las plazas de, ¿no? Como el movimiento aquel que ocupa las plazas y ocupa en la calle, la Unión Europea, al terminar la crisis de 2008, la respuesta que dio fue brutal. Lo recuerdas, ¿no? mm, Lo recuerdas. La crisis siguiente que se veía venir, que es la crisis de 2019, con la aparición de la COVID, 2019-20, desde luego no ha sido igual que la reacción que se dio en la anterior. Y sí que ha intentado repartir los costes de la crisis. No ha habido una parte de la población. Es cierto que al final de esta crisis, al final, en este momento ya hay dudas si hemos salido, ¿no? En mi entorno cercano ya tengo un par de casos de COVID, ¿no? Por ejemplo, en mi entorno muy cercano. No sé por ahí cómo va, si está aumentando o no, pero bueno, en cualquier caso, es cierto que las clases más vulnerables han perdido, o sea, no han salido tan bien como podían haber salido, pero no ha ocurrido el desastre que ocurrió en el 2008, que fue realmente tremendo en consecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso puede haber sido una influencia de que de alguna manera las cosas que salieron a partir de lo de ocupemos las calles y esas historias, ¿verdad? Sí han terminado, primero, una cosa muy importante, modificando la agenda política. ¿Eh? Es decir, convirtiendo en temas políticos algo que antes no eran temas políticos, no se discutían ni siquiera hablaban de ello en los respectivos sistemas parlamentarios, en nuestro caso en las Cortes, ¿no? Sea el Senado o el Congreso de Diputados, ¿no? Entonces, y eso terminó muy concretamente, ¿te acuerdas? En este caso concreto, llevando a Podemos, es lo que nos interesa en España, ¿verdad? A tener 50 diputados, ¿no? 50 más o menos, ¿verdad? Porque previamente en las europeas, que permitía más fácilmente presentarse sin una estructura de partido muy grande, ¿no? Consiguieron también una presencia importante, ¿no? mm, sí, Llamativa. Y es cierto que eso ha permitido cambiar la agenda y provocar nuevas situaciones. Después de cuando entra el PSOE en el poder. Yo sí que creo que no me atrevería a decir cuál es mejor y peor. El 68 hizo sus cosas. De alguna manera yo no lo viví de todo protagonista porque era un poco, pero vamos, tenía ya años para ver, pero no fue mi caso. Y en este otro lo he vivido ya como más mayor y lo he visto un poco también de diferente manera, pero sí que ha habido consecuencias sugerentes, ¿no? Y ahora el problema estriba, el problema es que cuando de alguna manera esta izquierda llega al poder, estoy hablando ahora, ya me centro más en España, que es el caso que nos ocupa y conocemos mejor. Eh, bueno, pues se encuentra en una situación después de 3 años de tocar poder real, ¿eh? Que además fue la apuesta que hicieron de alguna manera, ¿eh? Es preferible estar en el Parlamento, ahí hay más poder, se coge poder, que manifestar a mucha gente y tomar las calles. El poder no está en las calles, sino que está en los parlamentos. Luego se han dado cuenta que tampoco está exactamente en los parlamentos, ¿no? O en este caso en el Congreso de Diputados. Pero ahí han entrado y han incidido. De alguna manera, ya sabes tú, de lo que presumen, ¿no? Pero curiosamente, ese éxito, y por otra parte han roto una cosa que era importante romper, que también en contra de ella, que era el sistema del bipartidismo permanente, ¿no? Pero en ese contexto resulta que nos encontramos con una izquierda que de pronto vuelve a estar desnortada, profundamente desnortada, ¿no? pero desnortada quizás porque por méritos propios, porque, bueno, de esos 56 diputados han llegado a los que han llegado y no es a consecuencia de que los ha derrotado vilmente la oposición, sino que la gente les ha abandonado. Quizás el erigirse representantes del 15M les dio la primera oportunidad para esos 50 y pico
diputados. Después lo que haces con esos 50 y pico diputados, las dudas, los vaivenes, en algunos casos las prepotencias, el hiperliderazgo también, el hiperliderazgo, el olvidarse de los círculos y de las asambleas, olvidarse de la calle y pasar de la casta a ser parte de la casta, les ha llevado a este desnortamiento que tú estás nombrando. Claro, es que Desnortamiento lo que le autogénico, llevas desde es mi que punto de vista. al final no, es decir, y la cuestión es muy clara en estos momentos, pero eso es una crisis que está en Estados Unidos, en España y en todas partes. Esta ya es de más partes. No olvidemos, lo decía el otro día, me parece recordar contigo, que en Suecia la extrema derecha ha cogido cacho, ¿eh? Sí, pero volvamos a España, si no volvemos No ahí. digo, volvamos a España. En España en concreto, es decir, el problema estriba que en este momento la situación, según se prevé en las encuestas, que son solo encuestas predictivas y por lo tanto, vaya usted a saber, pero las que tienen pinta de ser más rigurosas, hechas de una manera, mejor manera y tal, lo que ha quedado claro es que la democracia liberal, que en cierto modo funciona bien con un bipartidismo que va turnando, así ha sido Estados Unidos, así era el Reino Unido, así era un poco, fue los primeros años, bueno, estuvo primero el PSOE, luego el PP, y luego el PSOE, parecía que era el esquema de rotación, y de pronto eso ya es imposible. Y nos encontramos que esa democracia liberal, que es lo menos que se puede pedir, te decía yo antes, no es lo que yo quiero, pero no quiero menos que la democracia liberal, nos la encontramos en estos momentos con una situación en la cual ninguno de los dos grandes partidos, los que tienen una estructura potente, tienen presidencia en España, tienen cacho realmente, Partido Popular, PSOE, van a poder gobernar solos. Cierto. Si no gobiernan solos, está claro con quién tienen que gobernar. Los del PP con Vox. Porque Ciudadanos parece que está al borde de la desaparición. De la extinción. Sí, y es posible que se extinga. A lo mejor pues, ya veremos, ¿no? Sí, porque más están destruyéndose, están una cosa caínica, destruyéndose los unos a otros, ¿no? Los pocos que quedan. Es decir, es increíble que en esta situación de crisis aparezcan tres candidaturas y encima enfrentadas. No tres candidaturas, sino tres dándose de bofetadas. Entonces, vuelvo a decirte, quiere decirse que el PP para gobernar tiene que juntarse con un partido que es antidemocracia, Vox. Y lo es claramente. No tiene ningún perjuicio, ningún obstáculo mental en decirlo con frecuencia. Que la Sí. democracia en definitiva no sirve. Anhelan regímenes, bueno, pues que haya un órgano representativo consultivo, pero con un poder fuerte. Añoran un poco la situación de, pues eso, de Mussolini o de Hitler. No lo dicen en ese plan porque sería muy brutal. Y entonces es un partido antisistema de democracia liberal. Y además que niega conquistas básicas de las democracias liberales, como por ejemplo el tema del género, la igualdad. Lo niega, prácticamente. Se cuenta en las películas que ya me dices, ¿no? O manifiesta, eso, contra la inmigración. O sea, una serie de afirmaciones que dices tú, estos están pirados, ¿no? Están pirados. Pero luego son antisistemas, pero van a tener que gobernar con ellos. Y si te fijas los discursos de Feijóo, desde mi punto de vista, el PP se ha distribuido los papeles. Y hay gente dentro del PP importante, mi eximia, mi inefable presidenta de comunidad, ¿verdad? Que son, bueno, no son por de pura milagro. ¿eh? ¿Te Mientras refieres a las ayudas? hay otros del PP, los nuevos que ha metido, que son gente que se situaría en la derecha, digamos, más civilizada, más educada, más tranquila. El Alfonso este que ha nombrado es amigo íntimo de uno de los grandes del PP, de Vox, no sé cuál de ellos, y dice que, no va que su amistad con él es personal y no está cuestionada por la militancia política, pero que políticamente no está de acuerdo. Es muy difícil ser amigo de alguien que es radicalmente opuesto a tus ideas políticas. Es muy difícil, tú lo sabes, ¿no? Que cuando las ideas son realmente distintas es difícil convivir. Entonces, el PP hace el juego
indirectamente a Vox. Y el PSOE al final va a tener que gobernar con la izquierda, con una parte de la izquierda que también está de alguna manera en contra de la democracia liberal como está configurada en España. Uno, porque en los discursos de Unión de Podemos o de ese ámbito resuenan muchas cosas, cuestionamiento de la separación de poderes. Esa afirmación de que los poderes jurídicos, los tres poderes son el legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿no? Son los tres básicos. Luego se habla del cuarto, el poder. Ellos lo de la independencia del poder judicial creen que no existe y que no tiene por qué existir. Porque pretenden que los nombre el Parlamento a los cargos que controlan el poder judicial. Esto no me parece correcto, ¿no? Pero bueno, es una discusión. Es que la otra alternativa, Félix, la que proponen los que quieren que los nombren los propios jueces, también deja muchísimo que desear. Descontado que deja mucho que desear. Pero quiero decir que no están de acuerdo en el fondo. La ideología comunista que subyace a Izquierda Unida no es partidaria del modelo de división de poderes, es más partidaria del modelo de democracias populares. ¿De acuerdo? Bien, vale, te acepto. En que ciertas cosas no se valoran tanto. Y luego están otras fundamentales, Izquierda Republicana y para salir adelante, y Bildu, que desde luego lo que no creen es en la democracia española. Y ellos creen en la democracia española, lo que no creen es en España, comunidad. No creen en la democracia española y creen en la democracia vasca y en la democracia catalana. Y en la democracia española también. Lo que pasa es que no quieren, no se consideran parte de España. Vamos a ver, si tú quieres, yo los discrepo. O sea, no estoy de acuerdo con ellos, pero en cualquier caso es una posición legítima. Yo me quiero ir. Lo que quieren es irse. Quieren irse de España, pero no quieren que España sea una dictadura. Eso ya lo sé, que no quieren que sea una dictadura. Pero quieren un cambio radical de la democracia española. Que pretenden que una parte del Estado país español, y les gustaría a lo mejor una república federal del Estado español, a lo mejor. No lo sé si proponen eso, y podríamos proponerlo en cualquier caso, pero obviamente la reivindicación estrella de la Esquerra, que es de Esquerra, no sé exactamente si es de izquierda, pero la reivindicación estrella es un referéndum solo entre catalanes para decidir si Cataluña forma parte de España. Eso es una bomba a la línea de flotación de lo que es la Constitución española y la democracia española. La democracia española. Podrás decir que estás de acuerdo con que se haga bien, ¿vale? Me parece muy bien. Si pactos, acuerdos libremente y libremente disueltos, yo no estoy en contra de que voten solo ellos ese tema. Yo personalmente. Pero sé que eso está cuestionando radicalmente, no sé si artículo 1, 2 o 3 de la Constitución. Sí, bueno, pero yo insisto en que está cuestionando la organización del Estado español, pero no la democracia española. A ellos les gustaría que España siga siendo una democracia y cuanto más avanzada, mejor. No. Bueno, yo creo que es una discusión, puede ser un poco bizantina al final. No. Hay una parte en la que tú tienes razón, pero cuidado, que los dos independentistas radicales de Cataluña, uno es claramente de derechas y se puede dudar de él tanto como se puede dudar de la derecha del PP, y el otro, bueno, desde luego es menos de izquierda que el PSOE. ¿Quién? ¿Bildu? Esquerra. Esquerra es menos de izquierdas que el PSOE, yo tampoco estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que un poco menos, pero estamos ya en línea muy, muy fina. Bueno, pero en fin, sí, podemos dejarlo en cualquier caso. En cualquier caso. Quiero decirte que sí que es cierto, yo creo en definitiva, que forman parte de esta movida de alguna que ha dejado de creer claramente en el modelo de las democracias liberales. Creo que es el problema serio. Y luego, además, obviamente, para mí la cuestión sería que recuperáramos otra vez cuál es la centralidad de la lucha política. Que en estos momentos claramente, aparte de la crisis global, del posible riesgo que corre la humanidad de situaciones muy duras, que ya está ocurriendo, es decir, ya no estamos profetizando lo que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Y de alguna manera lo que hay en estos momentos es luchas desesperadas para
conseguir modelos diferentes de producción. No sé, el otro día, por ejemplo, que leía que están pidiendo a los científicos que les inventen, los agricultores, que se dejen, que inventen, que trabajen en ingeniería genética de plantas. No recuerdo cuál era la planta, el producto que decían, para conseguir una, puede ser, yo que sé, el trigo, lo que tú quieras, la patata o el fresón, me es igual. Algunos de estos productos que tienen importancia en España para que puedan resistir situaciones de sequía. Porque dan por descontado que la sequía ha venido para quedarse. Sí, sí, está claro. Nadie espera ya. Y España tiene la enorme fortuna de tener una red de pantanos de la Vera, ¿no? Pero, y parece que en el subsuelo hay bastante agua, pero vamos, será limitada. Sobre todo en algunas zonas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, creo que hay agua en el subsuelo para agotar. Pero en cualquier caso, y están pidiendo que se cambie, porque está la crisis aquí. Y de alguna manera ya ha venido. Ya ha venido. Y hay cosas que la sanidad está desbordada. O sea, se está viendo, se está viendo. Y hay por ejemplo, coches eléctricos, no sé dónde decía, oiga, si es que coches eléctricos no los podemos proporcionar, no tenemos los medios para proporcionarlo. Las materias primas que hacen falta para producir determinadas cuestiones no están. O sea que la crisis ya está, más o menos. Y entonces, ante esa crisis, la gente ya está haciendo todo lo que puede. Y obviamente, en este caso, es esa la agenda a la que hay que volver. El pacto, la nueva generación, esta que ha propuesto la Unión Europea, pues bueno, sí, es una posibilidad. No me fío mucho de ellos, pero obviamente leí un artículo de Monereo, que es uno de los también, hablando de la crisis actual de la izquierda, y volvía a decir que una izquierda de verdad tiene que cuestionarse la pertenencia a la Unión Europea. Buah. Yo no sé si tú, decir, no lo veo. Yo tampoco. Pero él lo decía el Monedero, ¿eh? Bueno, el Y monedero la pues. OTAN y todas esas cuestiones, digo, estás despistado, es decir, la Unión Europea es irreversible. Bueno, y si es reversible, no sé si sería mejor. No te he entendido el qué, si sería Y mejor. que si fuera reversible la Unión Europea, si se desmantelara, la gente no debe olvidar que la Unión Europea se crea para frenar lo que empiezan a ver como guerras civiles de Europa. Sí, yo no lo veo ahora, pero claro, es entrar en otra discusión Pero sobre la que no es estaba. para decirte que el equilibrio frágil que existe con las democracias liberales, que son claramente insuficientes y hay que luchar, está en peligro por movimientos de derecha, evidentemente, por la propia crisis y su capacidad de solucionar problemas. Y en cualquier caso, creo que en este momento la izquierda, de alguna manera, la que existe realmente y la que está en el poder, de cara a las próximas elecciones, yo preferiría que se pusieran de acuerdo para hacer una propuesta común, que retomaran temas que no han llevado del todo a la práctica, como la ley Mordaza. Dicen que va a votarse durante este año, ya veremos. La reforma laboral, hacerla de verdad, hacer una reforma laboral en serio. Y esto que se ha visto tímidamente de unos impuestos, una mejora en los impuestos que grave a las grandes fortunas y a las grandes empresas, es decir, una redistribución, que es una de las cuestiones fundamentales de una democracia social, un Estado social de derecho, que es la redistribución de la riqueza y la garantía de que la riqueza que la gente obtiene del modelo de producción existente que beneficia a unos pocos, reconozca que al final tiene que revertir parte del beneficio que obtiene a la totalidad de la población, y empezando por los más de abajo. Entonces, eso sería la posición de la izquierda. Y digo del mismo modo a los sindicatos, es decir, recuperar cierta capacidad de lucha, de confrontación y de afiliación. Con la dificultad, claro, evidentemente el sindicalismo tradicional estaba muy basado en el modelo del capitalismo de grandes empresas con trabajadores en producción industrial que convivían en la empresa. Ahora tenemos una fragmentación de los trabajadores muy notable. Entonces, no se reúnen porque son trabajos, hay cantidad de trabajo que es absolutamente individual. Y el hecho de no convivir y no compartir problemas y de no compartir
posibles ilusiones, sueños o propuestas de resolución de esos problemas, complica mucho la vida, ¿no? Entonces el sindicalismo también tiene una tarea por delante muy fuerte y muy difícil de resolver, porque es uno de los grandes perdedores. Y si el sindicalismo no recupera una lucha realmente basada en lo que decía en las dos ejes, el que decía más el marxismo y el que decía el anarquismo. Oiga, hay que luchar contra la opresión y contra la dominación, contra las dos cosas, la explotación, la opresión y la dominación. Y eso hay que lucharlo. Y donde está uno de los núcleos en los que se da precisamente la opresión y la dominación, palabras fundamentalmente anarquistas, es en el mundo del trabajo donde se explota. Y la explotación favorece la asimetría sobre la que se articula luego la asimetría de poder. Es decir, los que ganan al año 6 cifras, esos que pertenecen al 9+1, 6 o 7 cifras digitales, o sea, ganan por encima de 1 millón de euros, o por encima de 10, que hay salarios de ese tipo. Esa gente es imprescindible, al tener muchísima más capacidad de control del dinero, pues tiene mucho más poder. Y entonces se ejerce la dominación. Esa es la lucha y el sindicalismo aquí tiene bastante que decir. Tiene que intentar buscar maneras, tenemos, porque yo también estoy ahí, de hacer frente a la explotación, teniendo en cuenta la dificultad añadida que provoca la fragmentación, por ejemplo, de la enorme cantidad de masa de trabajo de trabajadores inmigrantes, unos ilegales absolutamente y otros legales, sobre los cuales había que trabajar, con los cuales hay que trabajar para conseguirlo. De alguna manera los legales ya están en las empresas y la mayor parte de la clase trabajadora española está en empresas de menos de 20 empleados y muchos ya están contratados en subcontratas, ¿no? Eso sí que no tienen empresa real. Y entonces ya el sindicalismo clásico del puesto de trabajo en una empresa con la que convives con mucha gente, etcétera, y compartes problemas, ha desaparecido. Pero, por ejemplo, evidentemente todo el problema de los inmigrantes, sus condiciones laborales, dicho muy superficialmente, pero lo mantengo, no son muy diferentes a las condiciones laborales que tenían los campesinos españoles y andaluces en concreto en el siglo XIX, que es cuando nace un movimiento anarquista sindical, anarcosindicalista, ya empiezan a hacer fuerte en zonas como Andalucía, ¿no? Y en Andalucía eran los campesinos, que eran, esos no eran trabajadores de una gran empresa de la canadiense, pongamos por caso, pero sí eran brutalmente explotados. Y una explotación muy parecida, como digo, y no tenían capacidad de defensa, no existía un Estado de Derecho, social de derecho, la legislación laboral no existía prácticamente, pero supieron agruparse, y en eso los sindicatos tendríamos que ver cómo hacerlo. Yo no soy un experto y no es un mundo que me conozca, ¿no? Y esa sería la solución. En este momento, digo, la izquierda, la que está en el Parlamento, me tiene preocupado, porque obviamente parece que a estas alturas este vaivén entre Susana Díaz y Izquierda Unida, sobre todo, pues llega un momento y dices, ¿qué os pasa? Es decir, ¿por qué no llegáis a un acuerdo rápido, más o menos programático? Porque ¿Te refieres al proyecto Sumar? Porque has dicho Susana, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, de verdad, Yolanda Díaz, perdón. ¿Te Tengo refieres grabado al el de proyecto Susana. Sumar, Podemos y todas las dudas que están teniendo unos y otros de si van juntos, de si no, de quién es el protagonista, quién encabeza las listas, etcétera? Sin embargo, hay informaciones que dicen que en algunas comunidades autónomas, algunas regiones, algunas zonas del Estado español, ya hay acuerdos incluso para alcaldías Eso y, sería lo ideal. Eso y sería lo elecciones ideal. autonómicas. Lo ideal porque al final, es decir, y lo ideal partiendo del convencimiento de que lo que se va a poder hacer allí no es la gran revolución que cambie la sociedad. Mm. Lo que se va a hacer allí es cosas que están al alcance. Y obviamente, vivas en las condiciones que vivas, y ahora vivimos en un capitalismo globalizado, especulativo y muy cruel, en esas tienes que mostrar posibilidades de hacer cosas que modifiquen la situación. La modificación absoluta, pues no sé, no me lo planteo.
Yo me planteo lo que se puede conseguir aquí y ahora. Y se pueden conseguir cosas, porque se consigue de vez en cuando. Y no compartes que, sin embargo, esas cosas que se pueden conseguir aquí y ahora, como por ejemplo lo de la ley Mordaza, la ley de la vivienda, la reforma laboral que no ha sido tal, etcétera, se tenían que haber conseguido ya en los años que han pasado, que era una promesa anterior y que eso Claro, yo creo que mucha han gente en avanzado esa poco. pista, ¿no? Es decir, no nos vuelvan a presentar los mismos proyectos para una nueva legislatura. Eso lo tenían que haber hecho ustedes. Si ustedes no lo han hecho, y es posible hacerlo, acabar de decirlo, son cosas posibles. Cambiar la ley Mordaza o como fuere, la ley de vivienda, son cosas que se pueden hacer. No, claro, yo les recomendaría que se tomaran en serio su agenda, porque hay una cosa que es llamativa, y es que es un gobierno que ha legislado muchísimo. Pero no ha legislado lo que queríamos Pero o habían ciertas prometido. cuestiones fundamentales no las ha tocado. Claro, Y dices tú, ¿y por qué no las toca usted? O sea, a mí claro. me parece, digo, porque así que ha hecho cambios, ¿no? Pero al final dices tú, y bueno, ¿y por qué no ha conseguido de alguna manera dar un paso más y modificarlo? Y porque eso es lo que tendría que tener un programa un poco renovado. Y la izquierda tiene que ir en esa línea, ¿no? Oiga, hemos visto en 4 años que al final, bueno, quitando alguna cosa muy clara, el Ministerio de Igualdad podría ser uno de los más significativos, pero y el Ministerio de Trabajo, por más que ustedes digan, eh, bueno, han logrado subir el salario mínimo, sigue siendo una cantidad ridícula, pero se han quedado muy cortos, se han quedado muy cortos. Y, por ejemplo, una reforma que ni siquiera han tocado, y los de la sección esta de inspectores de Hacienda, Gesta, me parece que se llama, ¿no? Gesta. Está, sí. Oiga, ¿por qué no empiezan ya a tener una estructura de inspección fiscal seria en este país? Porque esto lo que hace falta es gente que investigue Sí, pero y que eso, desmantele, y y se no puede te puedes hacer. darte la respuesta tú mismo, ¿por qué no lo hacen? Sí, digo, pero es decir, cojan ustedes cosas como esas, que se pueden hacer. O cojan ustedes una reforma seria de la inspección de trabajo. ¿Cómo es posible que estén trabajando tanta gente en condiciones y que ninguna inspección de trabajo haga una inspección y ponga multas? ¿Cómo es posible? Porque no hay personal, dicen, no hay Claro, suficiente por inspector. ejemplo, porque no hay personal. ¿Y por qué no hay personal y Pues esta inspector? es la cuestión. Tendrán ustedes que plantearse eso de verdad. Hay 100 cosas, pero algunas que son muy nucleares. ¿Viste el grito en el cielo que puso la COE cuando le dijeron que iban a ver cómo se hacían los seres a partir de ahora y que Sí, sí. levantaron de la mesa de negociación y dijeron aquello de cómo usted va a inspeccionar cómo se hacen los seres y si algunos son fraudulentos o no? Es decir, hay una oposición importante Yo, a que haya inspección yo creo que ahí al final de trabajo. claro que hay una oposición, pero ya lo sé. Es decir, Y yo soy incapaz de decidir si es que no han podido hacer más porque no les han dejado, porque se han dejado ellos mismos. Yo creo que han hecho poco en ese sentido. y podía Vamos, ser yo aquello que en son estos casos, una en estos, izquierdita cobarde, aquello de que no se atreven, de que son de izquierdas pero no. pues a lo mejor no son tan de izquierdas. Y a lo mejor al Sí, final lo que sí están muy preocupados es por subir, por llegar al poder político. a lo mejor, es que a lo mejor lo acabas de decir que a lo mejor no son tan de izquierda. ¿No? Y que a lo mejor lo importante es coger el cargo. Claro, y después ya Y veremos una vez que tienes el cargo, es una cosa que yo me planteo de alguna manera, ¿sabes? Que creo que es un error. ¿Eh? Entonces me parece que es lo que ha fallado seriamente, ¿no? Y lo que tienen que intentar no fallar. Ujú. Porque de alguna manera esta gente, ya te digo, es que además a mí un poco me da la risa porque a mí me ha ocurrido a veces en la enseñanza, pero vamos, es un ambiente muy diferente, ¿no? Pero cuando había un grupo de profesorado muy reaccionario que yo recuerdo, por ejemplo, propusieron en mi instituto, en un instituto que estaba, que en septiembre a los que suspendieran más de 2 asignaturas no les dejaban repetir curso en el instituto. Mm. Y cuando iban a empezar a hablar del tema, yo dije, oye, de esto ni siquiera habléis, porque es ilegal, ¿de acuerdo? Ni Mm. siquiera habléis, porque si habláis lo voy a denunciar.
Y se callaron. ¿Me explico? Mm. Y te pasa con los seres. Mandar una inspección de trabajo que lo revise. Seguro que está en sus estatutos y en la ley que tienen que hacerlo. Sí, pero sale la derecha, pone el No, grito, pero es que se levanta en la mesa no digas nada, no lo y no anuncies. se ha vuelto a hablar de eso. ¿Qué Pero quiere decir? lo que yo te estoy diciendo es que no tienes que anunciarlo porque se te monta el cirio. Tú simplemente manda a los inspectores de trabajo. Crea 500 plazas de inspectores de trabajo, lo puedes crear. Esas Sí, son pues, decisiones presupuestarias si tienes el poder internas. político y el BOE en la mano, si tienes el poder del BOE, puedes hacerlo. Pero ¿por Claro. qué no lo haces? Y luego, y a los inspectores le dicen, oiga, esta la dije, vayan ustedes a supervisar. Eren no tiene buena pinta. Vayan ustedes pero no decir a todos los empresarios, vamos a empezar a... No, hágalo. Si ya está en la ley, casi seguro. Sí, está en la ley. Es Eso es a lo ilegal. que me refiero. Ujú. Basta que alguien diga, no, es que es la ley. Se ha acabado la historia. Y yo voy a hacer cumplir la ley. Y no lo hagas a todos, hazlo selectivamente, ¿eh? Y que se den cuenta de cómo está. Es complicado, ¿eh? Porque las Sí, luchas son... es decir, el enemigo no es tonto y el sí, enemigo tiene poder. sí, Pero bueno, una vez que coges el poder político, yo sí que sigo diciendo que unas cuantas cosas más puedes hacer. sí, señor. Sin duda alguna, ¿eh? Y eso es lo que tendría que... Y dejarse en paz al final es la discusión, aquella fábula tan famosa de si son galgos o podencos, ¿no? Mm. No te pases discutiendo todo el rato de si puedo o no puedo. Hazlo, hazlo. Y ya está, se ha acabado. Es decir, y sobre todo porque yo creo que aquí hay una cultura democrática social lo suficientemente arraigada y no estamos en niveles degenerativos enormes como para saber qué se puede hacer, ¿no? O sea, no sé si te has visto en la prensa de muy por encima, ¿no? La detención del hijo este de uno de los grandes de la droga en México Mm. ha costado 40 vidas. Bueno, pero aquello, el contexto y Claro, es que pues, en ese contexto yo entiendo que tengas más bien, problemas, sí, ¿eh? pero no es el Porque es caso de que aquí. hay cosas muy serias. Pero aquí no creo que estemos en ese contexto. Ujú. Y además, como dice, oiga, es que lo dice la ley. Y este es un inspector de trabajo, no quiero contarle nada, ¿no? Y además, claro, que la rendición de cuentas, el Tribunal de Cuentas no sentencie con 4 años de retraso. Dotele usted de más personal. Y además al personal que hace la revisión y que tendría capacidad de atacar o detener a la gente, pues bueno, que cumpla con su trabajo, que lo haga, que lo haga. Porque supongo yo que si se corrompe a jueces y a políticos, también se podrá corromper a inspectores de trabajo, ¿no? Supongo yo, Mm. porque eso forma parte de la condición humana, ¿no? Y bueno, esto va a existir siempre y bueno, siempre habrá que luchar contra ello, o sea, no hay que cejar. Entonces, eso es lo que creo yo. La izquierda sí puede en estos momentos bastantes cosas hacerlas en su contexto. Los que no queremos participar de la vida política, vamos, de la política oficial, tenemos que conseguir también nuestra manera de potenciar, incrementar la afiliación y la militancia, las dos cosas. Más gente que pague cuota, pero luego una gente que paga cuota que además milite, ¿eh? Y interviniendo en luchas sociales para conseguir cosas que se consiguen, porque hay que hacer huelgas, hay que hacer ocupaciones, hay que hacer muchas cosas. Y entonces, como hay que hacer muchas cosas, pues tenemos mucho campo de trabajo. Y ya aquí y ahora, evidentemente, se pueden hacer cosas que mejoren las condiciones, que mejoren eh, la convivencia con la crisis y los daños que está provocando la crisis. O sea, que no mejoren los daños, que los disminuyan. ¿De acuerdo? Bien, Feli, vamos a acabar, ¿te parece? Pues sí, vamos a acabar. Me parece bien. Vale, pues lo dejamos aquí con estas reflexiones y nos oímos la semana que viene si no pasa nada, ¿de Sí, acuerdo? nos vemos la semana que viene. Muy bien, feliz. Hasta entonces, un abrazo, que vaya bien.